Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla, o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Bueno, como siempre, el tiempo es el mejor de los jueces. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, recordemos que durante la pandemia, 2019, 2020, incluso 2021, e incluso hasta el 2022, hubo cierta información que no se podía compartir en ningún tipo de redes sociales, que si lo hacías o si insinuabas siquiera que había quizás la posibilidad o las sospechas de que ciertas cosas se dieran bajo ciertos escenarios también, bueno, te acusaban de desinformación, te acusaban de fake news, te acusaban de andar promoviendo cuestiones que no tenían ningún tipo de asidero, y cualquier cantidad de cosas. Esto llevó a que muchas redes sociales bloquearan, suspendieran, silenciaran de diversas maneras. O sea, hubo gente a la que le cerraron sus cuentas en definitivo, hubo gente a la que los algoritmos sencillamente les ocultaban su información. En los medios tradicionales, bueno, se estaba hablando en contra de cualquier cuestionamiento, ¿no?, sobre algunas medidas o sobre algunas teorías que surgieron durante la pandemia, catalogándolas como teorías conspirativas, porque eso es lo que siempre han hecho. O sea, si no es la narrativa oficial, entonces tiene que ser, a juro, una teoría conspirativa, teoría de la conspiración. Y bueno, ¿qué sucede? Que poco a poco han habido ciertas de estas teorías que se han venido demostrando, o que ya se habla por lo menos en los medios tradicionales. Y es que resulta que, de acuerdo a un reporte del diario de Wall Street, el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el FBI parece que han determinado que muy probablemente el coronavirus, COVID-19, surgió de una fuga del laboratorio en China. De hecho, hay denuncias que incluso en medios tradicionales hemos visto de algunas personas expertas en la materia que aseguran que incluso fue, digamos, votado o fue sacado hacia el público de manera intencional, ¿no?, por parte de este laboratorio que, bueno, operando en China sería en tal caso bajo las órdenes del propio Partido Comunista Chino. Independientemente de esto, cuando hace 2, 3 años se hablaba de la posibilidad de que esto hubiese salido realmente de un laboratorio, además del tema que ya expliqué de todos los fake news y para usted contar todas las acusaciones que hubo, incluso catalogaron de racismo o de irresponsabilidad decir que esto había salido de un laboratorio de la ciudad de Wuhan, que fue en donde justamente se originó este virus. Lo que vemos hoy es que, bueno, esa teoría de la conspiración parece que, teoría de la conspiración entre comillas, por supuesto, parece que se está confirmando. Y de hecho acá, por si no me quieren creer, les dejo unos titulares del mismo medio, el ABC, en donde fíjense cómo titulaba, valga la redundancia, la teoría de la conspiración que dice que el coronavirus viene de un laboratorio chino, febrero de 2020. Febrero de 2023, la pandemia de COVID se debió a una fuga de laboratorio, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Todo esto por el reporte del diario de Wall Street. Toda esta gente que durante todo este tiempo trató de censurar o de ocultar este tipo de denuncias o cuestionamientos siquiera, ¿cómo quedan ahora? Mínimo deberían pedir perdón, porque cuestionar la narrativa oficial creo que debería ser un derecho de todos nosotros. De hecho, de ahí viene la libertad de expresión, incluso si es algo agarrado por los cabellos y que no tiene ningún tipo de lógica, que en este caso la tenía, porque había muchos indicios, por ejemplo, entre ellos que el gobierno de Taiwán había emitido un reporte, creo que en octubre. Recordemos que esto surgió, creo que fue en diciembre del 2019 o noviembre. El hecho es que meses antes el gobierno de Taiwán había enviado un reporte a la Organización Mundial de la Salud diciendo que este virus estaba justamente, digamos, con cuestiones oscuras, que había un virus nuevo en el que supuestamente estaban trabajando, ¿no?, específicamente en la ciudad de Wuhan. O sea, esto lo denunció Taiwán, un gobierno de Taiwán, pero bueno, como la OMS es parte de la ONU, es la parte de la sanidad de la ONU, por así decirlo, y la ONU no reconoce a Taiwán como un estado autónomo, sino que más bien se arrodilla a otros países como China. Entonces, bueno, eso fue algo totalmente ignorado hasta que evidentemente explotó de manera intencional, de manera accidental, como sea. El hecho es que sí se había denunciado, el hecho es que muchas personas sospechaban de esto y lo que se hizo fue ocultar esa información. Tomó 3 años nada más.
3 años para que la narrativa cambiara al 100%. Yo lo que espero es, no solamente que se disculpen los que trataron de censurar esto, sino que además no se den ahora golpes de pecho como diciendo, los estamos informando, porque ustedes fueron los que censuraron este tipo de información. Y de verdad que bastante lamentable que a estas alturas, ¿no?, hayan personas que todavía no entiendan que a veces la narrativa oficial va en contra de la realidad. ¿Por qué? Porque hay intereses detrás, de algún tipo, que no entendemos, a veces sí se entienden, a veces son ocultos, a veces son públicos, pero evidentemente cuestionar la narrativa oficial no debería ser un crimen, no debería ser censurado, y además, si tan seguros están de que ustedes están diciendo la verdad, ¿por qué entonces van a censurar a personas que les están llevando la contraria? Ese sería mi cuestionamiento. Como todos, ya también tenemos las payasadas políticas. Y bueno, con el tema este de la identidad de género, de que todo el mundo se puede sentir y se puede percibir como a ellos les dé la gana, si yo soy adulto me siento niño, si yo soy hombre me puedo catalogar como mujer, si soy ser humano me puedo catalogar como una especie animal o cualquier tipo de cosas. Vemos cómo, bueno, estas cuestiones terminan generando a veces problemas por la autopercepción de la gente. Acá les voy a dejar un video de el escándalo que se armó, ¿no? Sencillamente porque alguien se refirió a otra persona por su pronombre equivocado, ¿no? Colocándolo, por supuesto, en esas comillas, porque se supone que era un he, él, ¿no? Y la persona se refirió a esta persona como she, ella. Acá el video y vean la actitud. He, she, bueno, y se quita la mascarilla y se pone a gritar y bueno. Pero recuerden, ellos no quieren imponer nada. Esto es algo voluntario, esto no es imposición, ¿no? Es algo voluntario, esto es gente, ¿sabes? Pacífica, tranquila. Ahí se las dejo. No tengo más nada que agregar, la verdad. Pero en la izquierda a la derecha sí hay que hablar de un tema bastante importante y polémico, por cierto. Se recordarán, y bueno, el que no lo sepa ya les voy a explicar, el año pasado, la legislatura de la Florida aprobó una ley que realmente el nombre de la ley es algo así como la Ley para la Protección de los Derechos de los Padres en la Educación, una cuestión por el estilo, que justamente, como su nombre lo dice, lo que busca es que los padres y representantes de los niños tengan mayor participación en la educación y de esta manera evitar el adoctrinamiento con cuestiones como esta, ¿no? Cuestiones de identidad de género que han tratado de meter en las escuelas que no tienen ningún tipo de sentido meterlo en un currículum o un pensum de una escuela primaria ni secundaria, si me preguntan. La verdad, no tiene ningún tipo de sentido porque lo que se va a aprender en la escuela es cuestiones de historia, de matemática, de gramática, de inglés y bueno, y deberían aprender de otras cosas, pero eso de la identidad de género no me parece que venga a discusión. El hecho es que, bueno, aprobaron esta ley, los que se opusieron la catalogaron como la ley Don't Say Gay, no digas gay, y bueno, atacaron mucho al gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, por esto, que es un homofóbico, que es un discriminatorio, que es un supremacista, qué sé yo. La ley, quien se la ha leído, en ningún momento, de hecho, utiliza la palabra homosexual. La ley lo que prohíbe es que se impartan ciertos temas, ¿no?, a los niños hasta el 3er grado. Creo que en estos momentos, por cierto, se quiere extender incluso hasta el 8º grado, pero por lo menos la primera fase que catalogaron como tal era hasta el 3er grado. La ley no utilizaba esta palabra. Es decir, las mismas prohibiciones que se le estaban dando a los profesores homosexuales, se le estaban dando también a los profesores bisexuales, a los profesores heterosexuales, hombres, mujeres, viejos, jóvenes y qué sé yo. La ley no evita que se utilice la palabra gay en los salones de clase. La ley no evita que si un niño tiene 2 padres o 2 madres, ¿no?, y el niño tiene alguna duda, vaya y le pregunte al profesor respecto a esto. La ley no evita que los niños discutan este tipo de cosas entre los otros niños. La ley no prohíbe ningún tipo de lenguaje. La ley le coloca restricciones a los educadores respecto a lo que pueden decir. Por ejemplo, yo cuando iba a 1er grado, 2º grado, 3er grado, realmente no escuchaba a los maestros hablando de su vida personal frente a mí. Yo no sabía si estaban casados, si tenían hijos o qué sé yo. A veces se les salía, no, que mi hijo hizo tal cosa. No pasaba de eso.
No decían que es que habían ido con su esposo de vacaciones a tal sitio y la pasaron bien y después se ponían a hablar de lo que hacían en su privacidad, por ejemplo. Jamás llegué a escuchar eso. Y la ley justamente lo que hace es colocar restricciones respecto a qué temas sin autorización de los padres se pueden tratar frente a los menores. Y cuando viene de los menores, ellos pueden preguntar absolutamente todo. Pero bueno, lo catalogaron de esta manera. ¿Qué sucedió? Disney se pronunció al respecto y criticó esta ley. Bueno, atacaron a DeSantis, le colocaron cualquier cantidad de adjetivos, dijeron que esta ley era discriminatoria, etcétera, etcétera. Y bueno, al Disney meterse en política, Ron DeSantis dijo, bueno, ustedes se meten en política, yo me meto en un estatus de privilegios que tenía esta empresa. El día de ayer, ya de manera oficial, este autogobierno que tenía Disney dentro de su propia ciudad, ¿no? Se terminó. Esto fue aprobado por la legislatura del estado de la Florida y fue firmado ya como ley por el gobernador del estado. ¿Qué es lo que se quita acá? Bueno, Disney, al tener este autogobierno, digamos, habían ciertos procesos burocráticos por los cuales ellos no tenían que pasar. Por ejemplo, si ellos querían expandirse, hacer alguna construcción o algo por el estilo, ellos no tenían que pasar por tanto papeleo como pasan otras empresas. Ellos se comprometían a, por ejemplo, manejar el sistema, por ejemplo, del aseo, de la vialidad y cuestiones por el estilo, bueno, bajo la promesa de que ellos iban a seguir ciertas reglas, qué sé yo. El Estado no se metía ni siquiera en que Disney estuviese cumpliendo con las regulaciones estatales de seguridad, y bueno, y todo eso, ¿no? Además de eso, por supuesto, se le hacían cierto perdón con respecto a la cantidad de impuestos que pagaban. Una situación de privilegio. Unos privilegios que otras empresas no reciben. Es decir, desigualdad ante la ley. Eso es lo que había. Independientemente de que para mí mi utopía sería que existiesen, que ese privilegio lo tuviesen todos, pero no era igualdad ante la ley, era un beneficio que recibía Disney por sobre otras empresas, que evidentemente los hace crecer y los hace, bueno, aumentar sus ganancias, ¿no? Y evitarse, y además hacerlo de manera más rápida que otras empresas. No es igualdad ante la ley, era un privilegio. Ya eso llegó a su fin y Ron DeSantis, bueno, en sus redes sociales ha explicado, digamos, de una manera bastante sencilla, qué es lo que está sucediendo. Entonces, acá explica que esta ley ya le finaliza, como les comenté, el autogobierno, el estatus de autogobierno que tenían, las excepciones, ¿no? Los privilegios que recibían justamente de estas cuestiones de seguridad cuando iban a construir, porque casi tú vas a construir, bueno, tiene que venir el departamento de bomberos, de prevención de incendios, tienen que seguir ciertos códigos y ciertas reglas impuestas por el Estado, qué sé yo. También hacen algunas revisiones y aprobaciones justamente respecto a este tipo de cuestiones. Como les dije, pagaban menos impuestos. Los va a obligar a que la deuda que tienen no la suman los contribuyentes, sino que sean ellos quienes la paguen. Y bueno, este tipo de cuestiones. Lo llamativo acá es que, por supuesto, los demócratas, lo cual me llama mucho la atención, defiendan a Disney, que es una gran corporación, que no estaba pagando sus impuestos justos, como por cierto ahí también lo coloca el mismo DeSantis en la red social, cuando se supone que los demócratas son los que, bueno, que las empresas paguen sus impuestos, su parte justa de la cuestión. Disney, siendo una de las empresas más grandes, ¿no? Reciba más bien beneficios y ahora los demócratas los defienden. Y por parte de algunos sectores de la derecha dicen, bueno, que esto es mayor participación del Estado. Sí, mi utopía sería, como les dije, que este tipo de beneficios los recibieran todos. Pero era un privilegio. Esto es lo que se conoce como mercantilismo. Esto es lo que se conoce como el capitalismo de amigos, como lo dicen algunos. Y de una u otra manera, ahora lo que se está garantizando es la igualdad ante la ley. ¿Qué es el mejor escenario? No. El mejor sería el que ya les mencioné. Pero evidentemente lo que sí se demuestra acá es que el gobernador de estado no juega carritos con nadie. Y bueno, perdieron ellos un privilegio por andarse metiendo en política. Y no es solo que se metan en política.
sino que además lo hagan desde un punto de vista totalmente inadecuado, porque fue explicando lo que la ley realmente no prohibía. La ley en ningún momento habla de homofobia, la ley no prohíbe ni le coloca restricciones a homosexuales que no le coloca a heterosexuales o a gente de otras, digamos, religiones o razas o qué sé yo. Entonces, bueno, ahí se las dejo. Habrá gente que no está de acuerdo. Personalmente me hubiese gustado que todos recibieran este privilegio. Pero en vista de que no fue así, que se lo quiten a Disney, no entiendo cuál es el problema. Bastante polémico este tema. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News, le dan clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @contrapoder30, en la de Instagram, @contrapoder3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse activen las notificaciones, que le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan este y el demás contenido del canal con sus familiares y amigos, porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.